Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Si la ley dice que el matrimonio igualitario es legal y llega una pareja a su iglesia, o sea, a donde yo soy pastor, pidiendo que les haga ceremonia, ¿usted se las hace? ¿Qué tal esa pregunta? Interesante. Pues quiero darle respuesta. Regla número 1, no lo hago. Y si tiene un problema legal, no lo habrá porque la iglesia es una institución que tiene autonomía en sus decisiones religiosas. Y eso hace que nosotros podamos tener nuestra propia reglamentación interna. Por eso es que el Estado avala, por ejemplo, lo del Instituto Bíblico, porque es algo netamente interno de la iglesia. Y para acabar de aclarar a la inquietud de la persona, nosotros por eso no presentamos tampoco niños de personas que no sean convertidas. Pues si lo hiciéramos con una persona no convertida, mañana llega alguien que bajo el concepto del matrimonio igualitario traen a presentar un bebé que ellos han adoptado o ellas, la iglesia no lo va a hacer y no puede ser afectada porque, como dijimos, nosotros tenemos nuestra propia reglamentación interna que el Estado además respeta. Todo en razón a un acuerdo y a la oportunidad que nos da la Constitución del 91. Espero pues que esa inquietud quede resuelta. Aquí también están preguntando, Pastor Carlos, una hermana dice que el hombre ha pervertido la naturaleza y por lo que entiendo por la pregunta es que si es permitido esos injertos como el limón mandarino, es todo eso que tiene que ver con los injertos en la naturaleza, eso sabiendo que de pronto en la Biblia hay veces hace referencia acerca de eso. En el orden bíblico uno encuentra desde el tiempo de la ley cómo Dios reglamentó acerca de el campo. Entonces él decía que no se podía sembrar en un mismo campo varias semillas, sino que se debía de seleccionar cada campo para cada semilla. Eso de los injertos en el campo de la agricultura o los cultivos del campo, en el último tiempo tiene mucho auge porque a través de ellos han logrado más productividad, han logrado inclusive prevenir pestes, un sinnúmero de cosas. Pero creo que todo ese fenómeno se ha venido dando en razón a que el ser humano se le ha olvidado que la bendición que enriquece es la de Dios. Y ese fue precisamente el problema de Lot, que Lot echó mano a la llanura porque pensaba que le iba a dar más resultado que quedándose en las laderas. Y a este se le había olvidado que el terreno que le correspondió a Abraham, dice la segunda ley, Dios veía por ese campo de día y de noche. Entonces yo creo que más allá de que sea bueno o que sea malo, que lo apruebe o que no lo apruebe, lo que la gente debe de aprender a entender es que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con la bendición de Dios. Amén. Sigamos. Claro que sí, pastor. Nos hacen una pregunta. Dios los bendiga, hermanos. ¿Qué opina la iglesia acerca de evangelizar de manera individual en las calles, en el transporte, entregas de tratados cristianos en las calles o tener un canal de YouTube? Bueno, la iglesia
tiene por filosofía cumplir el mandamiento del Señor Jesús en San Marcos capítulo 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, si un creyente distribuye folletos en la calle, en el transporte, en los parques, en los estadios, en los coliseos, en las penitenciarías, en los hospitales, en los centros de reclusión o de rehabilitación, y comparte el evangelio, simplemente está haciendo lo que la Biblia dice, que es llevar el evangelio. Ahora, si además de esto utiliza las redes sociales, pues hombre, qué interesante. Yo creo que no hay ningún problema. La iglesia, pienso yo, aunque no he escuchado que esté en contra, la iglesia, pienso yo, que está de acuerdo que se predique el evangelio por las redes sociales. De hecho, la iglesia tiene un canal en YouTube, tiene también su cuenta en el Face, porque la iglesia sabe que en el tiempo último, pues las redes sociales han hecho o jugado un papel muy importante en el ejercicio del ministerio de la difusión de la palabra. Entonces creo que la iglesia nunca se va a oponer a que los cristianos llevemos el mensaje. De hecho, yo hace ya algunos años tengo redes sociales. Yo todos los días envío una reflexión por Instagram, todos los días envío las perlas por el Face, envío las perlas por YouTube, envío las perlas por una nueva plataforma que se llama, se me fue el nombre, que está ahorita muy de moda. ¿Por Instagram? No, por... ¿TikTok? No, por... Por Spotify. Y por otras, por Sí, esta señor. de... Espérate que se me acaba de ir se me acaba de olvidar esa... Por Telegram, Por Telegram también. que también las enviamos. Sí, señor. Nosotros las estamos enviando por todas las redes sociales y tenemos respuesta de la gente de todas las redes sociales. Y a nosotros lo que nos interesa es que las personas escuchen el mensaje de Dios a través de todos los medios habidos y por haber. En lo personal, yo inclusive, por allá en la década del 90, contraté un avión y lo acondicioné para predicar el evangelio desde el aire. Bendito. Y eso fue impactante. O sea, creo que la misión de la iglesia es llevar el evangelio. Si puede ir en burro, si puede ir en barco, si puede ir en avión, si puede ir puerta a puerta, en carro, a través de las redes sociales, hagámoslo. Porque, ojo, es la única esperanza que tiene el mundo para ser salvo. No hay otra oportunidad para que el mundo sea salvo, solo a través de la predicación del evangelio. Y Dios nos dio ese privilegio a nosotros. Así que cada joven, cada anciano debe de preocuparse por cumplir la misión. Cuando en la iglesia hay esa oportunidad de bautizar a las personas, una de las materias que manejamos en la iglesia es esa. Usted asume un compromiso con la sociedad. ¿Y en qué radica ese compromiso? En participar a la sociedad del mensaje del evangelio. Amén. Entonces, predícalo en el parque, en la calle, en el hospital, en la funeraria, en el cementerio, en el coliseo, en el teatro, a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales. Predica, porque está escrito, predica a tiempo y fuera de tiempo. Sigamos, pastor. Claro que sí. Nos hacen una pregunta por Radio IPUC. Dice: Dios lo bendiga, hermano. ¿Qué piensa la iglesia y la Biblia acerca de las relaciones o matrimonios entre primos? La Biblia no dice absolutamente nada. Cuando usted lee la reglamentación que aparece en el libro de Levíticos con respecto al comportamiento el comportamiento de los seres humanos con las personas del sexo opuesto, no aparece nada acerca de aquello de primos.
De hecho, hay creyentes que siendo primos se han casado. La Biblia no dice nada. Hay otra pregunta. Aquí dice, ¿por qué una mujer no debe maquillarse? ¿Eso es vanidad? Pues usted mismo respondió. Cuando usted hace la pregunta, usted sabe que eso es vanidad. Aparte de eso, el maquillaje, más allá de que sea una vanidad, es una expresión de inconformidad con lo que Dios le ha dado. Es como diciéndole a Dios, yo hago mejor las cosas que como las hiciste tú. Además, también trae secuelas para la salud de la piel. No vaya a creer que todos esos químicos que utilizan para aquello afecta también la salud. Y si partimos del texto que menciona Pablo a los Corintios en el sentido de no destruir el templo, y yo hago algo que afecta mi salud por aparentar, porque es que en ese campo de la vanidad de la mujer hay muchas cosas. Está el esmalte de las uñas, que si usted mira bien la historia, era una práctica china que además está miles de años antes de Cristo y que reflejaba de alguna manera las diferencias en las clases sociales, desconociendo que todos somos iguales. Entonces, hay una cantidad de cosas que las mujeres deberían de abstenerse, como son los implantes y un sinnúmero de prácticas que una mujer no necesita para llamar la atención a el sexo opuesto. Entonces yo pienso que los cristianos, si es un creyente el que pregunta eso, debe de tener en cuenta que hemos de ser originales, como Dios nos hizo. ¿Qué tenemos nosotros que buscar de nuestra parte para pensar de que podemos quedar mejores? Cuando la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es perfecta. A mí me han dicho, pastor, ¿usted qué se cambiaría si pudiera cambiarse algo? Yo no me cambiaría nada. Absolutamente nada. Porque yo soy libre. Las personas que viven esclavos de tanta vanidad es porque la libertad en Cristo no se ha realizado en ellos. Realmente, es por eso. Porque cuando uno ha conocido la verdad, uno sabe que lo único que necesita es vivir la vida cristiana dentro de los parámetros normales. Aquí hay una pregunta que yo quiero responder a dice Emperatriz Castro. Dios le bendiga, hermano. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 28 habla de la sujeción del Hijo. Mi pregunta es, ¿ahí termina la fase del Hijo? Vea que me parece muy interesante la pregunta porque ha dado para varios pensamientos en la vida de los cristianos. Una, para mostrar de que el Hijo es diferente a Dios. Otra, para hacer ver de que existe varias personas en la deidad. Pero la persona que hace la pregunta aquí tiene una idea muy interesante. Está hablando de una función. Si usted lee bien la escritura, dice, todo en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando todas las cosas le estén sujetas, el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Resulta que la función de Hijo tiene principio y tiene fin. Si no fuera así, estaríamos dándole credibilidad al pensamiento de aquellos que hablan del Hijo eterno. Y resulta que Jesús es Hijo a partir del momento que es engendrado, que es concebido.
y tiene una función de hijo. ¿Cuál? La de restaurar todas las cosas, la de hacer que todo se sujete, y cuando todo esté sujeto a la autoridad suprema, entonces esa función de hijo desaparece para que se cumpla lo que está escrito en el Evangelio, y que si el Hijo del Hombre vuelve al lugar a donde estaba primero. Es decir, cuando todas las cosas estén sujetas a Dios, desaparece la función de hijo, porque la función de hijo lo que busca es reconciliar al hombre con Dios y restaurar todo aquello que se deterioró a causa de la caída del primer hombre. Una vez que se haya salvado el último ser humano y se dé la restauración de todas las cosas, entonces desaparece la función de hijo y Dios será todo en todos. Sigamos. Bendición. Mi pastor nos dice, Dios lo bendiga, pastor. Perdóname, mira esta pregunta. Dios lo bendiga, pastor. Siendo divorciado con 2 hijos y con la aprobación del tribunal, al querer casarme de nuevo, ¿qué es correcto hacer con mis bienes? ¿Es correcto hacer capitulaciones? Ya eso es un aspecto muy personal. Su pastor en su iglesia le podría dar una orientación. Le doy mi parecer. Yo le asignaría, si tengo mis bienes, le asignaría un 50% a mis hijos y el otro 50% lo dejaría para mi supervivencia. Y al pensar en casarme, automáticamente yo debo de aceptar que la persona que va a ser parte de mi vida, pues tenga derecho a lo que Dios me ha dado. Porque ya le he dado a mis hijos lo que es de mis hijos, tengo una parte que es mía, y ya, pues como dije, es muy personal. Usted puede hacer ese proceso del cual hace mención, pero también puede abstenerse de hacerlo. Y si uno ama de verdad, uno no le va a poner límites a cosas que son secundarias, cuando al final puede traerle consecuencias muy negativas en esa relación. Cuando uno se enamora y se casa, asume que lo de ella y lo de uno llegan a una misma bolsa. Aquí hay otra pregunta. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero saber si el grupo que vio Juan vestido de blanco era la iglesia o era Israel. Esa pregunta ya se ha dado respuesta. Yo le motivaría para que busque en YouTube, en Face, El Pastor Responde. Y ya hemos hecho 2 programas en los cuales han hecho esa pregunta. Pero a grandes rasgos, hablo porque es muy subjetivo. Entonces, cuando las preguntas han de responderse de una manera subjetiva, pues existe la posibilidad que se dé espacio a otras interpretaciones, porque textualmente no dice la Biblia que es la iglesia, tampoco dice que no es la iglesia. Entonces, como el texto aparece de una manera tan abierta, da pie a que muchos tengan interpretaciones diversas. Entonces hay unos que dicen que son los israelitas dispersos en el mundo, que un día se van a reunir, y que eso fue lo que vio Juan. Hay otros que dicen que son creyentes de todas las religiones, ¿sí? Que Dios va a salvar en el periodo de la gran tribulación. ¿Ya? En mi caso personal no son ninguno de esos. Lo hago argumentando que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, Juan está en el cielo, viendo lo que pasa en el cielo y viendo lo que pasa en la tierra. En el momento que Juan está en la presencia de Dios, es tipo de la iglesia en su arrebatamiento y tiene la cosmovisión del escenario celestial como del escenario en la tierra. Entonces, mientras allá hay estamos disfrutando de los galardones que Dios nos dará en su tribunal. Estamos disfrutando de las bodas del Cordero. Estamos disfrutando de esa adoración celestial. En la tierra hay gran tribulación. Si usted mira bien,
el escenario de la multitud de ropas blancas que aparece en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, lo está viendo Juan ¿a dónde? En el cielo. Y mientras eso está pasando en el cielo, ¿qué hay en la tierra? Gran tribulación. Entonces lo que el texto estuviese diciendo, hago aclaración, es la manera como yo lo interpreto, porque iglesia como tal en escenario general solo vuelve a aparecer en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, que se habla de las bodas del Cordero. Sí, ¿ya? Entonces, yo llego a la conclusión de que esa multitud sí es la iglesia, que a muchos los afecta la palabra han salido de la gran tribulación, pero lo que el texto en sí está diciendo es que no les tocó. Es eso lo que está diciendo. Ojo, esa es la interpretación que yo doy. Y lo hago basado en el contexto bíblico, porque a partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar la iglesia como tal hasta las bodas del Cordero que aparecen en el capítulo 19. Pero Juan tiene la posibilidad de mirar lo que pasa allá en la presencia de Dios y lo que pasa en la tierra. Y mientras en la tierra estaba la gran tribulación, la multitud estaba en el cielo adorando al Señor vestida de ropas blancas. Entonces uno deduce que es la iglesia. Otros piensan diferente, es muy respetable. No existe un texto en la Biblia que diga que eran de todas las religiones. Tampoco dice que eran judíos. Tampoco dice que era la iglesia. Solo hay una manera de deducir, y es teniendo en cuenta el contexto bíblico, que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, Juan es tipo de la iglesia en su levantamiento. Y la iglesia, Juan la ve en el cielo, recibiendo los galardones, participando de todo lo que sucedía allá, entre ellos cantando y adorando a Dios, mientras que en la iglesia hay gran tribulación. Pastor, nos preguntan, Pastor, ¿qué son las primicias y cómo funcionan en la iglesia? Las primicias en la iglesia, es muy importante que se tenga en cuenta que viene de una figura que se manejaba en el tiempo antiguo. Los campesinos sembraban sus cultivos y el primer fruto que cosechaban, eso se llama primicia y se llevaba a la casa de Dios. ¿Cómo funciona hoy? El que vive en el campo siembra un cultivo de maíz, las primeras mazorcas que recoge se llaman primicias. En el campo de los animales, si es una gallina y ella ha sacado pollos, se dice así en mi tierra, no sé cómo dirán por acá, el primer pollito que sale de la coca, ese es primicias. Si es una novillona que nunca ha sido cargada y la hacen cargar, ese primer ternerito que nazca es primicias, hablando del campo. Ahora le voy a decir qué hago yo en la iglesia, en la ciudad, porque en la ciudad no existe esa figura, no hay cultivos, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un hermano se fue a trabajar el 1 de enero y le pagaron su salario, ese primer día del año, es primicias. Resulta que el hermano tiene un almacén, se va y habla el 1 de enero o el 2, la primera venta que haga es primicias. Así es como nosotros manejamos esa figura que aparece registrada desde la antigüedad. Aquí seguramente una persona a quien de pronto un grupo religioso de ella pregunta, ¿verdad que el que no guarda el sábado no es salvo? Es muy importante la pregunta porque las personas están confundidas en relación a eso. Hay 4 clases de sábados, tal vez usted no lo sabe. El reposo de Dios o el sábado de Dios, que es cuando termina todo y vio que era bueno en gran manera, el reposo de Dios. Luego viene el reposo de la ley, que era una norma que buscaba
regular, o mejor, era una ley social, donde le decía al hombre, que es desafortunado además la interpretación que hacen hoy, porque la ley lo que decía no era solamente que el hombre descansara el sábado, sino que trabajara 6 días. La gente hace mucho énfasis en el descanso. ¿Sí? Es una ley social, porque se supone que si el hombre trabaja, Dios dice, debe de tener un día para descansar. Pues eso era una ley social, no tenía nada que ver con salvación del hombre. Viene otra ley, que es la ley que Dios da en el campo del verdadero descanso para el pueblo de Israel. Esa ley va a representar el ingresar el pueblo a la tierra prometida, porque salen de la esclavitud para ser libres, entrar a un periodo donde ellos son amos y dueños de todo. Y luego viene el verdadero reposo, como dice el escritor consagrado en la carta a los Hebreos. Es que el capítulo 3 y el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, si usted lo lee bien detalladamente, ahí encuentra los 4 reposos. Entonces, ¿quiénes no han entrado en el reposo? Los que no han entrado en la gracia que Jesucristo ofrece. Por eso Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los hago descansar. Nadie será salvo porque guarden un día de reposo. Es más, si usted lee el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, va a encontrar que Dios dice, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, lunas nuevas, el convocar asambleas las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dice lunas nuevas, días de fiesta, días sábado, las tiene aborrecidas mi alma. Los llama más bien a una conversión. Luego si lees el capítulo 2, el verso 11 del libro de Oseas, encontramos, haré cesar sus lunas nuevas, sus días de fiesta y sus días sábados. Dice Dios, los haré terminar. Si lees la carta a los Colosenses, donde se da una discusión muy interesante con respecto a los días de guardar, que querían imponer los gnósticos en los cristianos que habían creído a la gracia del Señor, Él les dice, nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida o días de fiesta, lunas nuevas o día sábado, porque habían unos señores que se disfrazaban de cristiano y censuraban a la iglesia porque no guardaban los días sábados. Eran unos señores que tenían una visión del gnosticismo y lo habían mezclado con las normas mosaicas. Entonces Pablo dice, no se dejen afectar por eso. ¿Ya? Ahora, si lees bien la escritura, San Mateo capítulo 12, vas a encontrar cómo Jesús da una respuesta muy interesante a quienes cuestionan el comportamiento de los discípulos por lo que hacen, recogen espigas un día sábado. Jesús les dice que si es que no han leído cómo David entró en un día de reposo y comió de los panes de la proposición, los cuales no le era permitido comer sino a los solos sacerdotes. Y luego les dice, si supieras qué significa misericordia, quiero y no sacrificios, dice, no condenaríais a los inocentes. Otra vez fue al templo y encontró a un hombre que tenía una mano seca. Y de una vez se la restauró y la gente se incomodó. Y él les dice, ¿cuál de ustedes si su oveja cae en un día sábado en una zanja, porque es día sábado, no va a rescatarla? Por supuesto que va a rescatarla. Entonces él dice, si eso hacemos con una oveja, el hombre vale más que una oveja. Y no existe el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Porque el sábado Dios lo había destinado para que el hombre descansara físicamente. Nada tenía que ver con salvación. Sigamos. Dice, pastor, tengo una pregunta. Mi hijo está casado por lo civil y se bautizó en el nombre del Señor Jesús. Ambos están bautizados, pero no han hecho ceremonia por la iglesia. ¿Están viviendo correctamente? Repetime la pregunta, que es que
tengo un viaje de mensajes aquí en la cabeza. Sí, señor. Repetí la pregunta. Nos preguntan, en síntesis, la hermana pregunta si su hijo, que está casado por lo civil, Sí. es bautizado en el nombre de Jesús junto con su esposa, Sí. pero solo están casados por lo civil, no han hecho ceremonia, si están viviendo correctamente. Legalmente casados están. Sí, señor. O sea, ahí no hay discusión. Están legalmente casados. Sí es bueno que los cristianos hagan la ceremonia, porque es la forma de expresar por lo menos tres cosas. La primera, que pertenecen al cuerpo de Cristo y como tal están dando testimonio de su fe y de su decisión ante la sociedad cristiana. La segunda, que debe ser la primera, están aceptando la bendición de Dios impartida por el pastor. Y la tercera es la forma de decirle al mundo que el matrimonio es una institución establecida por Dios y avalada por Dios. Es desafortunado que en el último tiempo la figura del matrimonio se haya ido deteriorando a tal estado que ya muchos cristianos no les gusta inclusive ni que se les haga ceremonia en la iglesia. Prefieren cualquier lugar, menos el lugar donde se adora a Dios. Pero todo porque estamos siendo permeados por una sociedad que quiere marcar cada día un hito social y se les olvida lo esencial, que es contar con la bendición de Dios en el hogar. Sigamos. Pastor, ¿el matrimonio es para agradar la carne o avivar el espíritu? ¿Cuál es el origen? Pues el origen del matrimonio lo lees en el Génesis. Tiene una finalidad. Dios pensó en el hombre y la mujer. Dice, varón y hembra los creó. Y les dijo, creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. O sea, Dios establece el matrimonio y con un fin. Regla número 1, que sean un equipo y que dentro del funcionamiento de ese equipo haya contentamiento, haya placer. Por eso el sabio Salomón decía, alégrate con la mujer que amas todos los días de tu juventud, porque esta es tu parte que Jehová tu Dios te da sobre la tierra. ¿Ya? Es decir, que cuando Dios le da al hombre una mujer, lo hace con varios propósitos. Uno, que el hombre tenga contentamiento, que su compañera se convierta en esa coequipera en el peregrinar de la vida. Y dos, que cumplan una función, y es procrear. Dos, administrar la finca que Dios le dio al hombre, que se llama el universo. Entonces tiene que ver con lo espiritual, porque simbólicamente también representa la unión de Cristo con la iglesia. Y en el campo humano está relacionado con el placer y la reproducción. Sigamos. Sí, señor. Pastor, está bien que una... bueno, Pastor, Dios les bendiga. Es que esta pregunta ya la han hecho en varios programas pasados. Quiero invitar a las personas a que miren los programas del Pastor Responde acerca de si una creyente puede tener una peluquería donde se hagan tintes. Es un trabajo, eso es muy... Hay una discusión muy importante, Sí, porque, hombre, si decimos que un creyente no puede trabajar en una peluquería o no puede tener una peluquería porque hace aquello o lo otro, entonces un creyente no puede tener un almacén porque vende, un creyente no puede tener un supermercado, no porque esté alcahueteando el pecado, sino por el origen, entonces, del dinero. Entonces un creyente no podría conducir un vehículo, porque en ese vehículo público se monta el sicario que acaba de matar y a él le pagaron y con esa plata va a pagar la carrera. El del supermercado no podría, porque ahí llega el señor que consiguió el dinero a través del tráfico de estupefacientes y entonces es dinero. El otro entonces no podría ir a comer en un restaurante porque es de un mafioso. Es muy complicado. Yo pienso que las personas deben de establecer la diferencia entre lo que es su campo laboral y lo que es lo que de verdad va a afectar su vida espiritual. Ahora bien,
Si una persona piensa que tener una peluquería le afecta a su fe, con toda seguridad se la afecta. Pero si un creyente piensa que comer carne al mediodía es pecado, con toda seguridad será pecado. Entonces aquí el factor es más de conciencia. Sigamos. Dice aquí que si le puede explicar qué es inicuos. Pues la Biblia le da ese calificativo a los hombres que actúan en contravía de lo que Dios enseña. Y uno de los buenos ejemplos está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo, hablando acerca del movimiento que ha de reemplazar o autoproclamarse como la verdad de Dios en la tierra, en la persona del anticristo, textualmente dice que Jesucristo no vendrá sin que antes se haga manifiesto el hombre de pecado, el hijo de perdición, y dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que va a emplear con todas las estrategias posibles la manera de engañar al pueblo de Israel. Entonces el término inicuo de alguna forma lo que está diciendo es que va en contra de todo lo que Dios establece como norma de vida devocional en aquellos que quieren agradar a Dios. Pastor, Dios lo bendiga. ¿Un creyente puede donar sus órganos? Pienso que en la Biblia no existe un texto que diga done un ojo, done el riñón, no lo dice, pero sí dice algo que yo creo que reúne todo. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos ponerla por nuestros hermanos. Entonces, es un concepto personal, no es una filosofía de la iglesia, porque todavía no he escuchado a los padres de la iglesia hablar al respecto. Es un concepto ¿qué? Personal. Espero que eso quede claro. Repito, es mi visión. Si después de mi muerte mi ojo le sirve a alguien que no puede ver, yo no tengo problema. Claro. Además no pienso que sea pecado. Si mi hermano tiene un problema de salud y requiere mi sangre, yo no tengo problema en donarle mi sangre. Es más, yo he donado sangre y creo que la mayoría de los cristianos lo han hecho. Y si han donado sangre, ¿qué diferencia hay en donar un hueso, en donar el hígado, en donar el corazón, en donar el riñón? Pero ya eso es una situación muy personal de cada individuo. Es más, la misma ley así lo enseña, que si alguien quiere donar, con anterioridad debe de dejar su consentimiento. Con respecto a que si es pecado o no, la Biblia no dice que sea pecado. Sigamos. Que si puede explicar qué es eunucos. Hay 3 clases de eunucos. Eunucos en sí lo que significa es hombre que no tiene la capacidad de una manera natural de tener erecciones para tener una relación sexual con una mujer. Entonces, habían unos que nacían, es decir, nacieron eunucos. No tuvieron esa oportunidad, nacen impotentes en el campo con impotencia sexual. Hay otros que los hacen, y esa figura la manejaban los reyes para poder conservar el harén de doncellas sin que ellas fueran afectadas en el campo de abuso y más allá de violaciones. Para ello escogían hombres fuertes que buscaban con el fin de que el harén de las doncellas estuviera bien cuidado y la gente respetara. Pero el rey los hacía castrar. Entonces eso hacía de que ellos, más allá de que les pareciera bonitas, no pudieran causar daño a las doncellas. Y Jesús habló de otros que se hacen por el reino de Dios.
que son aquellos que un día cualquiera toman la decisión de abstenerse de todo aspecto sexual, todo porque desde el pensamiento de ellos quieren servir a Dios. Eso es en sí el manejo de los eunucos. Sigamos. Pastor, Dios lo bendiga. Me gustaría mucho que por favor me diera su concepto o me explique un poco acerca del texto que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Capítulo qué? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Si usted mira bien el párrafo, nunca olvide, estimado lector de la Biblia, que aunque la Biblia no fue escrita con párrafos separados, los editores han organizado la Biblia, los capítulos, encontrando el pensamiento determinado principal, a veces en un texto, a veces en dos, a veces en cinco, a veces en el capítulo. Y en ese orden de ideas le colocan un título que desde entrada le dice a usted de qué se trata. Por ejemplo, es una exhortación a la mansedumbre y a la unidad. Así titula ese párrafo. Para usted entenderlo, léase del verso 1 al verso 4. Y ahí le dice cuáles eran los móviles que llevaron a Pablo a escribir ese pasaje. Si tú lo lees bien, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Es un llamado a la iglesia a que, a pesar de las diferencias, si hay cosas en las que coincidimos, debemos de preocuparnos por fortalecerlas. Y luego les da la exhortación: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ya, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. El llamado de Pablo ahí es a que la iglesia, en aquellas cosas en que nos podemos poner de acuerdo y que no afectan nuestra salvación, ¿ya? Porque hay una estructura doctrinal que, en el caso donde el creyente no se apropie, no la acepte, le va a afectar su salvación. Palabra más, palabra menos. Si usted no cree, está en la iglesia, pero usted no cree que Jesucristo es Dios, por más creyente que se diga, usted se va a perder. Y sé que eso suena duro, pero eso fue lo que Jesús le dijo a los judíos: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Podían decir que eran creyentes, pero si no creían que Jesucristo es Dios, claro, se iban a morir en sus pecados, porque el único que puede salvar al hombre es Dios. Y Dios, para salvar al hombre, se hizo hombre. Entonces, escuche bien. Cuando hay situaciones conceptuales, las cuales nos pueden causar diferencias, pero que no afectan nuestra estructura doctrinal, no habrá problema. Pero si en esos conceptos hay algunos de los cuales podemos ponernos de acuerdo, pues dice Pablo, busque la manera de que eso cada día se consolide más. Y por favor, eviten hacerse daños, tratando cada uno de sacar pecho, vanagloriándose, no pensando en el otro. El mensaje claro aquí es: conserven la unidad, dejen las discrepancias, consoliden los manejos conceptuales, porque el aspecto doctrinal no se puede negociar. Sigamos. Amén. Pastor, ¿qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios, como la que sucedió en el caso de Abraham, según hemos mirado en el estudio del Génesis,
como es el caso del ángel de Jehová, que peleó con Jacob o Jacob con el ángel de Jehová y lo venció, dice, como el caso del ángel que viene a hablar con Manoa, que era el ángel de Jehová, y que además Manoa le pregunta, decláranos tu nombre para que cuando se cumpla lo que tú nos has dicho, te adoremos. El ángel le dice, no preguntes por mi nombre, que mi nombre es admirable. Esas son las teofanías de Dios. Jesús no es una teofanía de Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Según 1 Timoteo, capítulo 3, verso 16, Juan, capítulo 1, San Juan, capítulo 14, Romanos 9, 5, Primera de Juan 5:20. Mejor dicho, no me hagan hablar. Qué cierto es que el nombre de Jehová es falso. Bueno, ya eso es entrar en discusiones que no traen ninguna edificación para la vida cristiana. ¿Ya? Alguien pudiera decir que el nombre de Carlos no es nombre. Y en regla de filosofía lo puede discutir y hablar lo que quiera. Yo solo puedo responderle lo que la Biblia dice. Léalo en el Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso es lo que dice la Biblia. No podemos decir otra cosa. Sigamos. Dice, pastor, una persona que recibe cuando se le... Esta es la última ya. Sí, señor. Dice, cuando un empleado se le entrega con un salario del 70% libre, ¿cuál sería lo ideal de su diezmo? ¿El 10% del 100% o el 10% de ese 70% que él tiene libre? No entiendo. Es por decir que una persona... Nadie recibe un salario del 70%. Todas las personas reciben un salario. Él se refiere de pronto a los aportes que a veces le descuentan en la empresa. Él recibe un salario, le pagan 1 millón de pesos. Sí, Él debe diezmar del 1 millón de pesos. Le pagaron 500,000 pesos. Él debe de diezmar. Eso fue lo que él recibió. Claro. ¿Ya? ¿Cuánto le está pagando la empresa a el funcionario Pepito? No, pues a mí me pagan 2 salarios mínimos. Bueno, de esos 2 salarios mínimos, él debe diezmar. ¿Ya? Nadie diezma del 70, siempre diezma del salario que Dios le dio. Sigamos. Ah, no, el tiempo se nos fue, porque tenemos compromiso.